humano es natural prestar la mayor atención y dar mayor importancia a lo que la persona más poderosa en ese grupo dice y hace. Hay un científico llamado Paul Ekman, quien es el experto mundial en la expresión facial de la emoción. Paul es el observador más agudo del rostro, como revelador de lo que sientes. Es un hombre muy peligroso. Una vez estaba caminando por la calle con Paul caminando a una reunión que iba a dirigir, y Paul me estaba contando sobre un sistema que acababa de desarrollar para entretener a la gente a ser buenos en esto, y mientras me lo contaba estábamos llegando al salón de reuniones y pensé, esto es realmente interesante, pero espero que lo termine pronto. Tengo que pensar en lo que voy a hacer en la reunión. En ese momento él me dice, si alguien hubiera estudiado el sistema, sabría que te estás enojando un poco conmigo en este momento. Por eso, Paul, es tan peligroso. Paul estaba interesado en el contagio emocional. Quería saber cuál era el efecto de alguien como Matthew, que era muy optimista, sobre alguien que fuera todo lo contrario. Así que Paul hizo una encuesta telefónica discreta entre los profesores de la universidad donde enseña, preguntando quién es el miembro más áspero, difícil y confrontacional de nuestra facultad. Curiosamente, todos estuvieron de acuerdo en quién era. Entonces llamó al profesor X y le dijo, en aras de la ciencia, ¿participarías en un experimento científico? Y el profesor encantado dijo, claro, estaría feliz de hacerlo. A medida que se acercaba el día, empezó a hacer demandas cada vez más extravagantes, por lo que tuvieron que descartarlo y seguir con el segundo profesor más difícil. El experimento consistía en que tanto Matthew como el profesor tuvieran medidas de su fisiología y luego tuvieran un debate. El debate se basaba en la premisa de que el profesor debería hacer lo que hizo Matthew. El profesor tenía una posición muy influyente, segura, bien remunerada y con tenencia. La premisa del debate era que debería renunciar a ella y convertirse en monje e irse a un eremitorio por el resto de su vida. Al comienzo de este debate, la fisiología mostraba que estaba realmente agitado ante esta idea. Matthew estaba totalmente calmado, así que cuando empieza la discusión, Matthew se mantiene absolutamente calmado y el profesor se va calmando cada vez más. Al final de 15 minutos, el profesor estaba tan a gusto que no quería detener la discusión. Entonces, nuestras emociones son contagiosas, para bien o para mal, especialmente cuando prestamos plena atención el uno al otro. Una vez estaba esperando un autobús en un día muy caluroso y húmedo en la ciudad de Nueva York en agosto. Es el tipo de día en el que no sé si en Londres pasa, pero en Nueva York tenemos una especie de burbuja invisible a nuestro alrededor. Nos sentimos un poco irritables. Dice, no me hables, no me toques. Tenía mi burbuja intacta y el autobús se detiene, subo con mi burbuja y el conductor del autobús hizo algo bastante sorprendente. En realidad me habló. Me dijo, ¿cómo ha sido tu día? Me sorprendió, pero me senté llevando la mayor parte de mi burbuja conmigo. Luego me di cuenta de que este conductor estaba llevando una conversación con todos en el autobús. ¿Están buscando trajes? ¿Sabes? Hay una gran venta aquí a la derecha en esta tienda por departamentos. ¿Escuchaste sobre la exhibición de maneta a la izquierda? Maravilloso. Y el Cineplex al que estamos llegando aquí. Sé que la película en el Cine 4 obtuvo las mejores críticas, pero la del Cine 2 la vi la otra noche. Fantástica. Y así sucesivamente. Y luego la gente se bajaba del autobús y les decía, espero que el resto de su día sea realmente maravilloso. Ese hombre era un santo urbano. Transformó a todos en el autobús. Estaba enviando ondas de buenos sentimientos a través de una ciudad que realmente lo necesitaba. Y creo que la conclusión es que no tienes que ir al Himalaya por décadas. Todos podemos hacer eso en nuestras vidas si prestamos atención. Muchas gracias. Estoy feliz de responder cualquier pregunta que puedan tener. Hay micrófonos aquí, me han dicho que hay micrófonos en las galerías. Así que solo levanten la mano si tienen alguna pregunta. Primera pregunta aquí. Sí, bueno, conozco algunos datos que hablan directamente de eso. Creo que en primer lugar tenemos que ser muy cuidadosos con los estereotipos. Porque en cualquier vecindario dado hay una variedad de variaciones en quienes viven allí. Puede que haya algunos jóvenes muy talentosos que vivan en un vecindario que de otro modo esté plagado de problemas. Así que, por un lado, deberíamos permitir diferencias individuales. Pero en general, es un problema mundial qué hacer con los niños que crecen en la pobreza extrema. Porque
Por un lado, el cerebro es muy frágil, así que si no estás bien nutrido en la infancia, el cerebro no crece tan bien. A nivel mundial, los niños que crecen en la pobreza pueden tener cerebros desnutridos, lo que los hace susceptibles a todo tipo de problemas de comportamiento, particularmente cuando se trata del desarrollo prefrontal. Como mencioné, la zona prefrontal es la que gestiona las emociones. Si no puedes manejar tu ira, por ejemplo. Muchas personas que terminan en el corredor de la muerte, que han matado a alguien, tienen dañada la zona prefrontal. Así que necesitamos enfrentar esto, como sugieres, de manera contundente y ver cuáles son los problemas y qué posibles intervenciones podría haber, porque nunca descartaría a todo un grupo de niños. En cambio, diría, estos son cerebros en desarrollo. Ayudémosles a desarrollarse lo mejor que puedan, de hecho. Mencioné que el estudio de Nueva Zelanda sugiere que tengamos intervenciones activas, particularmente en la primera infancia. Hay un estudio famoso llamado el Estudio Preescolar Perry, PERRI, donde los niños de un vecindario como este tuvieron un programa muy enriquecido y les fue mucho mejor en la vida. Y a otros niños del mismo vecindario, la cuestión del coeficiente intelectual y la clase es muy importante de entender. En culturas de todo el mundo donde hay una casta o clase privilegiada y una casta o clase desfavorecida, siempre hubo una gran brecha en los puntajes de coeficiente intelectual entre los privilegiados y los desfavorecidos. Se considera que es genético. Sin embargo, hay algo llamado el efecto Flynn. Flynn es un investigador de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda. Ha demostrado con vastos conjuntos de datos que cada 3, 4, 5 años, cuando se revisan las pruebas de coeficiente intelectual, tienen que hacer las preguntas más difíciles. Tienen que hacer las preguntas más difíciles porque los niños se vuelven más inteligentes cada generación que las generaciones anteriores. En otras palabras, no es algo fijo. Otra cosa que he encontrado es que cuando un grupo de una clase desfavorecida migra a un país donde no existe el prejuicio sobre esta casta o clase, sus hijos lo hacen tan bien como otros niños. Así que no es genético, es en gran medida situacional. Así que tienes toda la razón, tenemos que mirar directamente esas situaciones y ver qué podemos hacer para ayudar. ¿Dónde está el micrófono? Siguiente pregunta. ¿Te refieres a querer los 2 malvaviscos de inmediato? Creo que podrías volverte adicto a los malvaviscos. Sí, exactamente, la incapacidad de controlar el impulso. Te hace susceptible al alcoholismo, la adicción a las compras, la adicción al juego y así sucesivamente porque quieres el golpe y no te frenas para ver que hay otras formas de proceder. Por cierto, no intentes eso en casa con tu hijo. La prueba del malvavisco. Conozco a alguien que lo intentó con su hija de 4 años y él espiaba para ver qué hacía. Puso el malvavisco y salió de la habitación. Ella tomó el malvavisco, sacó el centro del malvavisco y se lo comió y luego lo volvió a colocar. Probablemente ahora sea directora ejecutiva de una empresa, no lo sé. Tengo buenas noticias y malas noticias. El cerebro se vuelve anatómicamente maduro a mediados de los 20, pero eso no significa que sea demasiado tarde para cambiar un hábito. Sin embargo, los hábitos instaurados en el cerebro durante la infancia son muy fuertes, así que si terminas, digamos, siendo adicto o excesivamente ansioso o lo que sea, aún es posible cambiar, pero necesitas hacer un esfuerzo adicional. La razón es que tienes que practicar el nuevo comportamiento más saludable y mejor una y otra vez. Porque has practicado la manera incorrecta 10,000 veces, lo has hecho una y otra vez y el circuito es muy fuerte. Pero aquí cruza los brazos. Esto es lo que se siente tener un hábito. Ahora crúzalos de la otra manera, con el otro brazo encima. Así es como se siente cambiar el hábito. Es un poco raro al principio, un poco extraño. Pero si haces el esfuerzo y sigues haciendo el esfuerzo en cada oportunidad que se presente, lo que sucede es que la conectividad neuronal del nuevo camino se vuelve más fuerte y más fuerte hasta que en algún momento alcanzas un hito de desarrollo, un hito neuronal donde
Realizas el nuevo hábito, lo llevas a cabo sin esfuerzo y sin pensar en ello. Se vuelve automático. Lo que eso significa es que la conectividad para el nuevo hábito ahora se ha vuelto más fuerte que la del viejo. Ahora es la opción predeterminada del cerebro. Pero requiere trabajo, requiere más trabajo. Bueno, creo que cada uno se puede mejorar. No creo que haya una jerarquía porque, por ejemplo, en la investigación sobre líderes, encontramos que algunos líderes pueden ser muy buenos en cualquiera de los dos o uno de ellos y malos en cualquiera de los otros. En otras palabras, todas las combinaciones son posibles. Puedes ser realmente inteligente emocionalmente, manejarte bien a ti mismo, manejar bien a otras personas, pero ser absolutamente ciego a los sistemas y al contexto más amplio en el que opera tu organización. O puedes ser muy bueno manejándote a ti mismo y muy malo en leer a las personas. En el lugar de trabajo, hay toda una clase de personas que son excelentes contribuyentes individuales, a menudo muy buenos en sistemas, y que trabajan muy duro. Los programadores de computadoras, por ejemplo, que no tienen empatía. Estaba hablando con alguien aquí, en Europa, que estaba en la compañía y me dijo: tenemos un tipo que es absolutamente brillante en sistemas y no podemos ponerlo frente a un cliente. Porque cuando lo hacemos simplemente comienza a hablar sin parar. Nunca se detiene a conocer al cliente, a averiguar qué tiene en mente, a entender el problema desde su propio punto de vista. Así que aquí tienes a alguien que es muy bueno en lo interior, en manejarse a sí mismo y en sistemas, pero no en personas. ¿La atención se maneja o valora de manera diferente? Absolutamente. Sí, quiero decir, la cultura hace una enorme diferencia, particularmente, por ejemplo, en valorar la atención, el entrenamiento de la atención. La mayoría de los métodos de entrenamiento de la atención que usamos ahora provienen de las culturas orientales, porque las culturas orientales, como Bután, por ejemplo, muchas personas en Bután son meditadores. Tal vez, en cierta medida, casi todos ellos, todos los ciudadanos, es parte de la cultura, es parte del trasfondo. Las metodologías que tienen son bastante sofisticadas, han sido desarrolladas a lo largo de milenios. Personas como Richard Davidson, a quien mencioné, que investigan en esta área, están utilizando asesores expertos de esas culturas para ayudarles a comprender cuál es el potencial para que nosotros entrenemos la atención, porque en Occidente estamos bastante limitados en nuestra visión de cómo entrenar la atención. Así que creo que cuando se trata de una facultad mental, la cultura hace una enorme diferencia. Lo mismo es cierto, por cierto, con las emociones. Cada cultura valora y expresa las emociones de manera diferente. Todos tenemos el mismo cableado universal para las emociones. Bueno, el monje francés en realidad es bueno en salvar a todos. Esa es su misión, pero aparte de eso, creo que es importante entender la dinámica de enviar y recibir emociones. Hay varios factores que determinan en cualquier interacción quién envía y quién recibe. Hay estudios realizados, por ejemplo, donde dos extraños entran en un laboratorio, llenan un cuestionario de estado de ánimo, ¿cómo te sientes ahora mismo? Luego se sientan frente a frente en silencio durante 2 minutos. Luego llenan el mismo cuestionario. Resulta que la persona en esa diada que es más expresiva, emocionalmente transmite su estado emocional a la otra persona en 2 minutos de silencio, así que la expresividad es muy importante. Por otro lado, el poder importa. En cualquier grupo humano es natural prestar la mayor atención y dar mayor importancia a lo que la persona más poderosa en ese grupo dice y hace. Entonces las emociones tienden a propagarse desde la persona que tiene poder hacia afuera. Lo que esto significa, por ejemplo, y estos son experimentos realizados en equipos, es que si el líder de un equipo está de muy mal humor, las personas del equipo captan ese estado de ánimo y el rendimiento disminuye. Si el líder del equipo está de muy buen humor, de un estado de ánimo positivo, la gente lo capta y el rendimiento aumenta, y esto es cierto para las decisiones comerciales, para la creatividad, para la coordinación física, como armar una carpa. Así que ese es un segundo factor, es la relación de poder. El tercer factor tiene que ver con Matthew Picard, y eso es qué tan estable eres.
Si vas a estar con tu colega enojado, ¿eres lo suficientemente estable en un estado positivo para que, como él, puedas llevarlo o como el conductor del autobús puedas llevarlo a ese estado? ¿O acabarás tú mismo enojado? Así que esos son al menos 3 factores que podrían determinar la respuesta. Correcto. Entonces, el Ritalin que por supuesto se da a los niños que tienen el llamado TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hace 50 años solían decir, bueno, es solo un niño pequeño, lo superará. Pero ahora se ha convertido en una categoría diagnóstica y hay algunos niños que tienen problemas genuinos para prestar atención. No están siendo ayudados por los medios digitales como lo están hoy. Serían muy ayudados por estas lecciones de control cognitivo, que son muy nuevas y recién están siendo estudiadas. Personas como Davidson están estudiando las formas en que podemos usar el entrenamiento de la atención, piénsalo. ¿Por qué esta cultura ha tenido como su opción predeterminada comprar un medicamento y dárselo a nuestros hijos por algo que es un déficit de una habilidad? Es un déficit de habilidad, la atención es una habilidad. Creo que la razón es que hay compañías farmacéuticas que están ganando mucho dinero vendiéndonos esos medicamentos y convenciéndonos de que esta es la mejor alternativa, esta es mi opinión personal, cuando en realidad lo que hemos hecho es investigación básica sobre los mecanismos de atención involucrados en el TDAH y qué tipo de entrenamiento ayudaría a los niños a mejorar en ello. Y creo que dentro de los próximos 5 años veremos un conjunto de intervenciones muy directas que no son farmacéuticas en esas condiciones. Bueno, nuestras emociones son innatas, creo, y nuestras reacciones emocionales particulares son en gran medida aprendidas. Tengo que recomendar el libro de mi esposa aquí. Se llama Mind Whispering, su nombre es Tara Bennett Goldman, ella es psicoterapeuta, porque habla sobre la manera en que los patrones emocionales de reactividad se aprenden en la infancia y cómo puedes usar la atención plena, la terapia cognitiva y una serie de intervenciones para cambiar los hábitos que son autodestructivos. El nombre del libro es Mind Whispering y su nombre es Tara Bennett Goldman. Lo encontré muy útil. De hecho, la encuentro aún más útil. De hecho, hay datos sobre eso. Si eres pesimista, ¿puedes aprender a ser optimista? Hay una investigación realizada por un tipo llamado Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania que desarrolló un campo llamado psicología positiva. Desarrolló el campo porque la psicología durante 80 años solo estudió la patología. Había un problema. No habíamos notado que había un espectro positivo de emoción y experiencia. Pero en cualquier caso, Seligman tomó a niños que eran propensos a la depresión. Resultó que tendían a ser pesimistas y si algo no les funcionaba o tenían un contratiempo en la vida, decían, es por mi culpa y siempre seré así. Pero él les enseñó a pensar de manera diferente. Bueno, fue la circunstancia. Las circunstancias pueden cambiar y puedo hacer algo para cambiarlas. Es una perspectiva más optimista. Y descubrió que en realidad después de aproximadamente un año sus patrones de pensamiento habían cambiado. Pero es lo que dije, con cualquier comportamiento de este tipo, tenemos que seguir intentándolo, y seguir intentándolo en cada oportunidad que surja de manera natural y apartarnos cuando volvamos al patrón antiguo. Así que sí, el optimismo se puede aprender. Conozco al caballero que inventó la terapia cognitiva. La terapia cognitiva analiza nuestros patrones de pensamiento distorsionados y nos ayuda a ver las cosas de manera más realista. Es muy efectiva para la depresión. Su nombre es Aaron Beck, ahora tiene 93 años. Tuvo un terrible accidente que lo dejó en una silla de ruedas. Y tuve la oportunidad de hablar con él después de eso y estaba muy optimista. Es una de las personas más optimistas que conozco. Luego perdió la vista de un ojo y mientras hablaba con él dijo, bueno, sabes, mi ojo derecho funciona perfectamente, aún puedo leer. Y luego se quedó ciego de su ojo derecho y dijo, sabes, aún puedo escuchar libros en cinta. En otras palabras, tenía la capacidad de ver lo que estaba bien, en lugar de lo que estaba mal, que es de lo que estás hablando. ¿Qué podemos hacer con este tipo de persona y con este tipo de persona?
Bueno, déjame preguntarte en esta pregunta hipotética, ¿somos este tipo de persona o estamos manejando a este tipo de persona? ¿O somos un amigo de este tipo? ¿Quiénes somos? ¿Somos la persona? We're a friend of this type. Okay. I have a friend who, yeah. Let's say the We psychologists hear undermotivated, that all the time. disengaged person. So, Lo que la persona necesita, que está poco estimulada, que está desconectada, es involucrarse más para motivarse más, apasionarse más, involucrarse más. Ahora hay una literatura sobre algo llamado buen trabajo. El buen trabajo combina tres cosas. Combina aquello en lo que realmente somos buenos, nuestra excelencia, con lo que realmente nos apasiona, lo que nos involucra, y lo que valoramos con nuestra ética. Si alineas esas tres cosas, naturalmente vas a ascender de aquí a allá. De hecho, entrarás en flow con mucha más facilidad. Entonces, una pregunta que podemos hacerle a nuestro amigo es: ¿qué sería un buen trabajo para ti? ¿Qué podrías hacer para que ocupe una mayor proporción de tiempo en tu día o tu semana o tu mes a lo largo de los próximos 5 años de tu carrera? Esa es una especie de estrategia individual para eso. Si estás aquí, si estás agotado, lo que necesitas es calma. Entonces, esto está muy relacionado con el control cognitivo, pero hay muchas maneras de calmarse. Sin embargo, si no puedes, hay dos estrategias. Si estás, digamos, agotado porque tienes un jefe que te pide hacer demasiado en muy poco tiempo y te da muy poco apoyo, podrías obtener el currículum de tu jefe y enviarlo en cazatalentos. Pero esa no es una solución inmediata. Entonces, en su lugar, podrías manejar mejor tu propio mundo encontrando algo que funcione para ti, que te relaje fisiológicamente. Podría ser meditación, podría ser yoga, podría ser relajación muscular profunda, podría ser hacer ejercicio en el gimnasio. Cada persona es diferente. Hazlo todos los días. Y hazlo antes de ir al trabajo. O lo que sea que te esté agotando, porque lo que sucede es que con el tiempo, el punto de referencia de tu cuerpo para el estrés cambia. Y podrás manejar mejor o estar en un estado más relajado en la circunstancia. Dos estrategias generales. ¿Sí? I've got two quick questions. Lo que creo es que la atención estaba integrada dentro de la inteligencia emocional porque los circuitos del cerebro para las emociones, la empatía y la atención se entremezclan. Simplemente nunca lo pensé. No me di cuenta que tenía que escribir un libro completamente nuevo sobre ello hasta que lo hice. The second question is, I've got to be more likely to wait. Probablemente ya las estás haciendo. Simplemente ser un padre lo suficientemente bueno es genial, pero presta atención a los sentimientos de tu hijo, sus necesidades. Eso es muy importante. I wasn't entirely. Just have a natural emotional intelligence. Oh, sí, no respondí tu pregunta. La respuesta es que es tanto aprendido como innato, en el sentido de que cada uno de nosotros nace con un rango particular de puntos de referencia en los químicos cerebrales que manejan la emoción. Ese es nuestro temperamento y como sabes, si tienes más de un hijo, los niños son diferentes desde el primer día. Por otro lado, la epigenética nos dice que no son los genes que tienes, sino cuáles genes se activan o desactivan lo que harán la diferencia duradera. Y el comportamiento en un niño es muy maleable. Así que si un niño es muy impulsivo, ese niño puede aprender control cognitivo. Si un niño es demasiado restringido, ese niño podría aprender a soltarse. Hay datos sobre niños, por ejemplo, que son los que se llaman inhibidos conductualmente. Este es el trabajo de Jerome Kagan en Harvard. Él encuentra que aproximadamente el 15% de los niños son ansiosos ante nuevos estímulos, nuevo patio de juegos, nuevo amigo, nueva comida. Cuando son muy jóvenes, estos son los niños que en edad escolar son identificados como tímidos. Y se pensaba que esto era solo genético. Pero lo que describió al seguir a un grupo de estos niños fue que algunos de ellos al llegar a la edad escolar ya no eran tímidos. Y observó la crianza que recibieron. Y descubrió que la diferencia era esta. Si tus padres te identifican como es tímido y te protegen, esos son los niños que no cambian.
Si los padres dicen a un niño, bueno, puede que te sientas un poco tímido al respecto, pero adelante, inténtalo de todos modos. Ese niño aprende, me sentiré un poco asustado al principio, pero si sigo adelante voy a pasar un buen rato. Y esos son los niños que no terminan siendo tímidos. Así que es una mezcla maleable de ambos. Y creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo.